Para comenzar, hablamos sobre los hechos cinéticos sonoros, los cuales son relevantes en las sociedades. Cuentan con elementos destacables, los cuales condensan un pedazo de cultura en un hecho social total. En una comunidad, sociedad o grupo en específico, se tiene un acervo de identidad, conexiones con el contexto, cosmovisiones, formas de tocar y bailar, que hacen único a cada hecho dancístico y musical. Si dancísticamente hablando tienden a condensar un sistema de signos, significados y significantes, los cuales son relevantes, acoplado con música, se vuelve algo más complejo de lo que ya es, si lo analizamos en cierta parte en la manera dancística. Estos elementos le dan cierta complejidad y acompañan a la hora de ejecutar cierto hecho kinético, lo cual puede tomarse como un conjunto de símbolos y pequeñas formas artísticas, las cuales no solamente son el bailar por el bailar, sino son el condensado sistema de creencias, formas de vivir y formas de tocar un son, así como aquellas formas de moverse, las cuales reflejan un sentido identitario en una sociedad o comunidad. Solamente por el simple hecho de existir, de reflejar un mensaje emanado de la cultura, estos hechos dancísticos musicales se convierten en símbolos de identidad. Lo mejor de todo es que considero que cualquier sociedad, comunidad o grupo específico de individuos puede gozar de estos elementos, tan ricos y vastos que tienden a reflejar la cultura perteneciente a un contexto en específico, y como tal condensarla en hechos estéticamente hablando, perteneciendo a la estética cultural y a la externa de esta misma de una comunidad en específico. Bueno, no es de extrañarse que ciertos académicos tiendan a dudar de los elementos que hacen de estos hechos arte, dudar que las comunidades que no tienden a seguir un canon globalizado y lo que realizan como hechos dancísticos, música, esculturas, pinturas, etcétera, no lo consideran arte. Y bueno, esto mismo sería un desacierto, ya que es como mencionar que una persona no puede gozar de cierto sentido cultural, el cual puede transformar en expresiones ricamente artísticas y no solamente se emana de cosas completamente globalizadas, es decir, aquellas que siguen un canon occidental, sino más bien estas expresiones artísticas nos muestran la creatividad a través del arte que puede llegar a realizar cualquier ser humano en el planeta. Bueno, de esta manera planteo que todos somos seres pensantes, pertenecemos a una cultura y tenemos un hogar, un sentido de pertenencia. Tenemos deseos y aspiraciones en la vida. Esto y más elementos en común nos puede hacer reflexionar acerca del sentido de igualdad que tenemos como seres humanos y agregar sentidos de valor en las sociedades más de lo que ya están en otras disciplinas. Nos abre un campo sin prejuicios, el cual nos puede ayudar a comprender a los otros como nosotros y no con un sentido de superioridad o inferioridad en las culturas, sino con un sentido de comparación que simplemente no sea superior o inferior, sino a la par para que se pueda entender al otro como nosotros. Es por esto mismo que los hechos artísticos toman cierta importancia y la manera en cómo los vemos parte de sus elementos que tienden a ser relevantes, tales como la música, la danza y también la indumentaria que se usa en esto mismo. En mi caso de investigación, considero que la danza de quetzales de Chilapa de Guerra en Saucla, Puebla, tiende a tener ciertos elementos los cuales identifica a la comunidad, tal como el habla. A la hora de presentarse, esta misma comunidad habla náhuatl y también tiende a presentar su hecho dancístico en el idioma español, para que más personas se puedan acercar y puedan tener un interés hacia estos hechos cinéticos sonoros que generalmente tienden a tener un cierto sentido de como de tal vez tal vez en el valor que en la misma sociedad tiende a darle ciertos valores hacia otras cosas externas y no a las internas, pero siento que estos objetivos los tengo que plantear bien. Bueno, esta comunidad busca que su danza sea vista y por esto mismo tienden a realizar ciertas presentaciones, llamémosle, en este concepto. Entonces, desde la mirada de Clifford Geertz, en el rito en sociedades tradicionales tiende a ser importante, pero hay una reflexión a partir del arte y justamente sucede algo interesante, ya que esta experiencia individual y colectiva que sucede en Chilapa de Guerra tiende a ser compartida hacia un contexto en donde no se encuentra su comunidad, sino a un contexto, de este contexto A pasa a contexto B, para que justamente tiende a tener una interacción ajena a la que están acostumbrados. Y justamente estos elementos de indumentaria y música demuestran un poco sobre lo que es Chilapa de Guerra y su forma de bailar danza de quetzales. Justamente hay muchas danzas de quetzales, pero en Chilapa de Guerra se tiende a tener un cierto estilo, un cierto símbolo y la forma en cómo se toca y se baila, porque justamente la flauta y el tambor que se usa para tocar tiene cierta estructura y cierto significado, y como tal, todo esto, toda esta connotación la parten
en la puesta en escena y también en la forma de cómo se viste la indumentaria, qué es lo que se viste y por qué se viste. Claramente los colores rojo, azul y amarillo que se tienden a usar tienden a ser patrones justos que muchas veces ciertas danzas de quetzales comparten, y justamente estos colores son los que más predominan y como tal el uso de la corona. Pero bueno, o sea, partiendo de esto mismo, la experiencia individual de danzar, ese compartir y esa forma de ver la vida y forma de disfrutar un hecho dancístico tiende a ser colectivo a la hora de tomar cierta medida y sacarlo de su contexto. Y justamente partiendo de la experiencia individual, partimos hacia la experiencia colectiva, porque es la danza de quetzales de Chilapa de Guerra, pero justamente hay miembros en la comunidad que la realizan y la hacen suya y la hacen pertenecer a Chilapa de Guerra. Es decir, que justamente hay otras danzas de quetzales claramente, pero esta danza de quetzales en específico tiende a tener a ciertos integrantes que la hacen únicos, y justamente ese hecho cinético sonoro lo hace distinto de A o B, porque tiene a personas que las hacen únicas. Es decir, partimos de la experiencia individual, que es persona A, persona B y persona C, y todas estas personas hacen que la experiencia colectiva sea distinta a la experiencia colectiva de cierta comunidad. Entonces justamente partimos de la idea de Clifford Geertz de la experiencia individual y colectiva. En el campo semántico podemos encontrar que estos elementos son relevantes, la manera en cómo la comunidad ve esta danza y también tiende a compartirla con los demás, porque justamente hay muchas comunidades que tienden a ser cerradas a la hora de compartir un hecho dancístico o justamente un hecho musical. Entonces, Clifford Geertz nos menciona que el arte no es el medio, sino el fin. Entonces, como tal, el fin puede ser el hecho cinético sonoro de la danza de quetzales en Chilapa de Guerra. Justamente se tiende a tener ciertos movimientos hacia los 4 puntos cardinales, y estos movimientos son relevantes para este sistema dancístico que justamente tiende a tener ciertos símbolos. Considero que es un hecho artístico porque maneja símbolos, maneja música, maneja danza, maneja parafernalia, lo cual son significantes culturales e importantes para la comunidad, y no solamente es un danzar por danzar, sino que a partir de la danza emanan un significado, le dan un valor a partir de su cosmovisión, y también aparte lo tienden a reforzar con la música y con los movimientos que se realizan, porque justamente cuando nosotros hablamos queremos decir algo, pero también se puede hablar con el cuerpo, se puede expresar con el cuerpo, y justamente esto es lo que nos quiere decir esta danza, y no solamente esta danza, sino muchas danzas, pero particularmente se puede mencionar que esta danza tiene su propio idioma. Entonces, cada movimiento que se realiza y la manera en cómo se toca, tanto con flauta y tambor, y la parafernalia que justamente emana y simula un quetzal, nos muestra todos los símbolos que son importantes y predecibles para mencionar que este hecho es un hecho artístico. Y partiendo de que muchas veces se tiende a quitar ese canon occidental e imponer que justamente no hay arte en ciertos aspectos, justamente en el mismo rubro, podemos mencionar que este hecho cinético sonoro no carece de estos sentidos. Primero, porque tiende a tener ciertos elementos, y justamente son elementos que parten del ser humano y que a partir de esta, llamémoslo, cosmovisión, y también de su manera de ver la vida y la forma de cómo lo quieren expresar hacia el mundo exterior, lo vuelve un hecho artístico, y a partir de este hecho artístico lo volvemos como una experiencia individual o colectiva de acuerdo a la opinión de Clifford Geertz. Y bueno, dejando un poco de lado el autor, podemos mencionar que es un hecho artístico porque también el arte nos tiende a perturbar, nos tiende a imaginar, nos pone a pensar. Entonces justamente cuando nosotros presenciamos un hecho dancístico, un hecho musical, tendemos a observarlo desde nuestra perspectiva, y justamente nosotros podemos ver la misma danza de quetzales, pero cada quien va a tener su perspectiva y sus conclusiones sobre lo que cierto grupo quiso decir. Y justamente en Chilapa de Guerra esto no se queda nulo, porque ellos quieren decir mucho con su danza,
claramente tiende a tener ciertas funciones y muchas veces las danzas no tienen funciones de espectáculo, pero esto no quiere decir que no sean un espectáculo, sino que estas funciones tienden a ser rituales para la comunidad o para tener ciertos fines. Y a la hora de compartirlo y sacarlo de su contexto tiende a tener ciertas funciones aún más importantes porque reflejan el elemento que es predecible, que es el identitario, partiendo de la estética nativa, porque también la estética nativa es propia. Y justamente, bueno, hablando de las concepciones, sería un modo de pensamiento, una reflexión sobre el arte y sobre cómo es que vemos el arte de los otros, su forma de hacer arte, porque justamente nosotros podemos pertenecer a X comunidad y nosotros podemos comentar y tener una idea acerca sobre el arte, pero en la comunidad nahua, en Chilapa de Guerra, en Saukla, se tiende a tener cierta perspectiva del arte, de cierta forma en que esto se muestra y se puede ver en la danza. Y bueno, a partir de esto mismo es que genera una importancia y lo vuelve un hecho artístico y no meramente solamente algo estético, hablando occidentalmente, sino hay una estética nativa que lo vuelve importante y le da un peso, por así decirlo, mayor. No quiero hablar con sentido de juicios de valor, pero le da un peso muy importante que lo vuelve aún más destacable. Bueno, acá hay un autor que justamente es importante, que es Levi Strauss, un antropólogo, que justamente nos habla del pensamiento salvaje, en la creencia de lo concreto, y también nos marca ciertos elementos importantes que son la ciencia, magia, lenguaje y mito. Y justamente toma algo importante y relevante que quiero destacar, que es todos son artistas. Y justamente se le tiende a tener a cierto grado de occidentalización y creer que porque cierta cultura no tiene los elementos particulares que generalmente tienen que tener para considerarlo arte o como tal, entrar en ese rubro de reconocimiento, justamente es que Levi Strauss nos comenta que todos son artistas. En este caso podemos comentar que justamente los músicos de esta comunidad tienden a tener un alto grado de conocimiento, valga la redundancia, en la música. Justamente la manera en cómo se toca el tambor, cómo se toca la flauta y algunas veces se usa el violín, tiende a tener cierto grado de complejidad. También los sones tienden a tener cierto grado de reducción porque justamente llegan incluso hasta los 30, 40 sones en algunas comunidades. En Chilapa de Guerra justamente hay un poco más de 10 sones acerca de este hecho dancístico. Y bueno, justamente es que todos son artistas porque este acervo cultural y la manera de cómo se interpreta la danza nos muestra que todo ser humano tiene un grado de cultura. Es algo erróneo comentar que nadie tiene cultura. Y bueno, a lo que voy es que justamente el decir que estos hechos nativos tienden a carecer de cierto grado de cierto grado artístico, pues justamente entonces hablamos erróneamente de que no serían artistas, y lo cual es que yo no considero que sea así, porque justamente un artista pues tiene sus elementos muy arraigados. Justamente un artista maneja elementos dancísticos, maneja elementos musicales y como tal también manejan elementos escénicos, porque justamente como en su comunidad y tanto como en diferentes contextos de su comunidad en donde lo es ejecutado, tiende a tener cierto grado de complejidad. Y bueno, justamente en el grado musical pues es algo artístico, y la manera en cómo llegan a tocar incluso más de 5, 6 o incluso más sones diferentes, y la manera en cómo lo bailan diferente, aunque tienden a tener el mismo paradigma de movimiento, lo tiende a elevar a un hecho artístico aún más complejo y aún más entendible, que justamente todo esto condensado nos muestra un símbolo y un sistema de significados. También justamente en la danza hay ciertos roles. Entonces, pues justamente todos estos elementos lo vuelve un arte en conjunto, porque estamos mezclando elementos artísticos como la danza, la música y justamente también el vestuario, que es algo complejo y algo que lo vuelve con un peso aún. Incluso tomando como elemento a Ticio Escobar en su aspecto de transculturalidad, podemos comentar que hay cierto grado a la forma en cómo tienden a trasladar esta danza hacia ciertas sociedades urbanizadas, porque justamente es una comunidad un poco, llegan a tener cierto aspecto de cerrarse al compartir su cultura, pero justamente en Chilapa de Guerra ha habido cuestiones o situaciones en las que llegan a compartir incluso su danza en museos. Entonces justamente esta difusión que ellos buscan y ese reconocimiento, y no un reconocimiento como tal en sentido valor, sino un reconocimiento para que más personas vean lo que sucede en Chilapa de Guerra, qué es lo que se realiza y cómo es su manera de percibir el mundo, porque justamente esta danza también nos habla de cómo es que viven
de cómo es que se comportan, su postura, la manera en cómo tocan e incluso la manera de ver cuestiones que justamente, por ejemplo, en el aspecto de transculturalidad en Ticio Escobar, no es una forma de comparación, porque justamente Ticio nos habla acerca de comparaciones, y no comparaciones para comparar si hay un sentido de superioridad o inferioridad, sino para comparar que A, B o C tienden a tener ciertos elementos y estos elementos los vuelven únicos. Justamente A, que sería Chilapa de Guerra en Saucla, pues tiende a tener ciertos elementos en su danza de quetzales que lo hacen única, como justamente a otras danzas de quetzales que pueden estar alrededor de esta misma comunidad. Y bueno, justamente todos estos elementos y estos autores nos retoman a que en Chilapa de Guerra hay arte, y no solamente Chilapa de Guerra, sino también en todas las danzas que emanan de nuestro México. Entonces justamente también en Puebla es muy rico y vasto dancísticamente hablando y también musicalmente hablando. Y bueno, cuando nosotros conjuntamos música con danza, nos vuelve algo o se vuelve algo tan importante y relevante, y lo vuelve más, aún más con un peso mayor, porque justamente con la danza se puede decir mucho, pero con la música se puede decir aún más. Y a la hora de combinar estos dos elementos tan importantes, pues justamente se tienden a tener muchos símbolos que reflejan y pueden llegar a reflejar la gran parte de una cultura, porque justamente es un cacho de la gran cultura que llega a tener o llegan a compartir estas comunidades en sus danzas. Y justamente esta comparación, sentido de comparación, es para entender a los otros como nosotros. Muchas veces se tiende a tener un sentido de occidentalización, y justamente se tiene un sentido de juzgar este tipo de hechos dancísticos y hacerlos menos, pero esto es algo erróneo, porque justamente ignoramos todo este sistema que lleva, el contexto en donde se realiza su música, su danza y también su parafernalia, porque justamente tiende a decir mucho, la coronilla que aportan tiende a decir mucho, la manera en cómo tocan los sones y por qué tocan un son de entrada y un son de salida, y también los sones intermediarios que lo conforman, tiende a decir mucho. Entonces justamente es algo erróneo que digamos que las comunidades, o que no haya una estética nativa en las danzas, y justamente la música, la danza, la vestimenta, y también a la hora de ver una danza en su mismo contexto en donde fue hecha, o como tal no hecha, sino como que este hecho dancístico surgió, pues podemos comentar que justamente lo podemos considerar completamente como arte. Muchas gracias.